Pedro Sánchez y gran parte de su gabinete desembarcaron en La Rioja. Fue el último viernes del mes de febrero y el presidente otorgó a La Rioja rango de referencia nacional en el vino, la lengua y la economía circular. Crear en La Rioja un centro de referencia nacional para todo lo que tiene que ver con esa economía circular, es decir, con los envases, me parece que es precisamente lo que necesitan no solamente La Rioja, sino otros muchos territorios de este país. Lo hizo con esta rúbrica. Una declaración institucional para crear en la comunidad un centro de investigación del envase, convertirla en la capital digital de la lengua y en referente del vino. La Rioja fue la segunda parada de Sánchez en su ronda de encuentros con los presidentes regionales. Lo que demuestran es, en primer lugar, nuestra vocación y nuestra voluntad de dialogar con todas las comunidades autónomas en beneficio del interés general. Y del Palacete a La Grajera. Fue el lugar elegido por Pedro Sánchez para debatir sobre el reto demográfico. Un enclave en el que se celebró la primera reunión de la comisión delegada encargada de luchar contra la despoblación en el medio rural. El Gobierno se propone flexibilizar la regla de gasto en aquellos municipios con superávit para facilitar la inversión en políticas preferentes, entre otras las de lucha contra la despoblación. Antes de esta multitudinaria visita, Andreu se había puesto de largo en Madrid. En su debut ante los medios en la capital de España, la presidenta del Gobierno de La Rioja estuvo respaldada por numerosos ministros y tuvo a la vicepresidenta Carmen Calvo como maestra de ceremonias. Andreu no eludió ningún tema y estuvo reivindicativa. Puso el foco en el déficit de infraestructuras, reclamó a Sánchez un trato prioritario para la reindustrialización de la comunidad y dio su receta para convivir en un gobierno de coalición. Las coaliciones también necesitan de mucha paciencia y también de mucha empatía por todas las partes implicadas para el fin último, que es llegar a acuerdos. Ya de vuelta a casa, Andreu recibió en el Palacete de Gobierno a su homólogo aragonés. La jefa del Ejecutivo riojano y Javier Lambán estrecharon lazos para establecer una estrategia común en materia de infraestructuras, agrícola o demográfica. Se buscó recuperar la Ebroregión, un proyecto entre riojanos, aragoneses y navarros para encontrar soluciones a problemas comunes. Antes de terminar el año 2020, pudiera celebrarse una reunión de las tres comunidades, de los tres gobiernos, que creo que sería la manera de cerrar este primer círculo que hemos abierto hoy. Los cambios llegaron a la delegación del Gobierno en La Rioja. María Marrodán se convertía en la primera mujer en ocupar este cargo en la comunidad autónoma. Marrodán pasaba del Congreso de los Diputados a Muro de la Mata. Tengo suerte, ¿no? Vengo de recoger un relevo en el que considero es un hecho, no es una consideración personal, que las cosas se han hecho bien, que se ha marcado un camino bueno para La Rioja, que se ha hecho un buen trabajo en estos 20 meses. La llegada a la delegación de María Marrodán abrió la puerta de la carrera de San Jerónimo a Raquel Pedraja y supuso la salida de José Ignacio Pérez. El veterano político socialista se despedía como delegado después de 20 meses en el puesto. Han sido tantas que no solamente miramos al pasado y no han sido nunca tantas, sino que nunca va a haber que en 20 meses se haya una adjudicación, un nivel como se ha hecho ahora. En el capítulo de sucesos, la calle Pepe Blanco de Logroño se sobrecogió con la noticia. Uno de sus vecinos apareció muerto de forma violenta en su vivienda. El cadáver de Pedro José Sáenz, exprofesor del Instituto de Lúllar, fue hallado inerte en la cocina de su domicilio por uno de sus hijos. El cuerpo del exprofesor presentaba numerosas heridas por arma blanca y al menos un fuerte golpe en la cabeza. La policía no dudó en descartar el suicidio o el accidente como causa de la muerte y lo investigó como homicidio o asesinato. Las muestras de dolor se multiplicaron y en el centro donde había ejercido de jefe de estudios quisieron rendirle un sentido homenaje para recordar la figura del mejor profesor de lengua. Una persona súper agradable, cariñosa y muy buen compañero. La verdad es que todos nos acordamos de él como una gran persona.
Totalmente incomprensible cómo a una persona excelente, a un ciudadano ejemplar, puede morir de manera violenta. La tragedia también se vivió en una urbanización del entorno de Avenida de Madrid en Logroño. Un niño de 2 años fallecía ahogado en un estanque de su vivienda familiar. El cuerpo del menor fue descubierto sumergido en el agua. En el San Pedro nada se pudo hacer por salvarle la vida. Un accidente laboral se cobró la vida de 2 trabajadores de la empresa Arisa en Navarrete. La estructura metálica de una prensa les cayó encima. Los hombres de 34 y 54 años eran vecinos de Villamediana. Una lista negra de fallecidos en el puesto de trabajo que sumó en los 2 primeros meses del año 4 víctimas mortales. Estos accidentes, en la mayoría de los casos, no son cuestión de mala suerte, no es cuestión de fatalidad, sino que es cuestión de falta de medidas preventivas. Exigimos a las autoridades pertinentes su pronta investigación, que aclare las causas del accidente y establezca las responsabilidades oportunas. Y a la altura de Pradejón, un bombero perdía la vida en acto de servicio. Era arrollado en la autopista cuando sofocaba el incendio de un coche. Roda pertenecía al Parque de Calahorra y estaba a punto de jubilarse. Cuando veníamos del siniestro nos levantaba un poquitito el ánimo. Era el que nos contaba esos chistes que nos hacían dar ese pellizco de gracia y digamos, pues las cosas malas convertirlas en algo mejor. La noticia conmocionó a Pradejón, la localidad en la que residía, y los actos de condolencia se sucedieron y en su despedida sus compañeros quisieron rendirle un emotivo homenaje. Conducían a más de 200 km por hora, realizaban adelantamientos indebidos, invadían el carril contrario y alardeaban de todo ello con vídeos que luego colgaban en las redes sociales. Era un grupo de moteros de Logroño que se enfrentó a sanciones de hasta 14.000 euros y a la pérdida de 132 puntos. Entró de madrugada en una vivienda de Ventosa, accedió por la ventana del ático y golpeó al matrimonio que residía en ella con una llave inglesa. La Guardia Civil lo detuvo. El autor del asalto y la agresión fue un vecino de la localidad al que se le acusó de intento de homicidio. Gracias a que uno de los hijos corrió a pedir ayuda, los hechos no tuvieron peores consecuencias. Todo comienza a las 4 de la madrugada, cuando el ahora detenido accede al interior de la vivienda de sus vecinos forzando un cristal del ático con una llave inglesa. El matrimonio que reside en este inmueble se despierta por los ruidos y por los chillos de su hijo, y cuando suben por la escalera del ático se encuentran al detenido, que empieza a golpearlos y amenazarlos de muerte. La Guardia Civil detuvo por segunda vez a una mujer y lo volvió a hacer por estafa. Embaucadora y sin escrúpulos, robó 14.000 euros a la anciana que cuidaba. Usó su tarjeta de crédito para sacar efectivo y pagar en bingos y casinos. Durante febrero crecieron este tipo de casos. También la policía y los bomberos de Logroño tuvieron que intervenir. No era la primera vez que acudían al número 18 de la calle 12 Ligero. Esta vez fue por el desplome de la escalera. El percance obligó al desalojo de los ocupas que vivían en el edificio. Un edificio que sus propietarios se habían visto obligados a abandonar hacía tiempo por problemas de inseguridad. La policía me ha indicado que había habido un boquete en la escalera, no sé si grande o pequeño, han procedido a desalojarlo a través de mi vivienda, y ahora van a precintar el edificio por medidas de seguridad, cosa que es algo que nosotros estamos reivindicando desde hace mucho tiempo porque no podíamos echar a los ocupas. Afortunadamente todo quedó en un susto. La comunidad activó el protocolo por un posible caso de coronavirus. Una arnedana que había asistido al Salón Internacional del Calzado de Milán fue ingresada en el San Pedro. Sin embargo, los análisis descartaron la enfermedad. Era gripe y no fue el único caso. La Rioja registró otros 24 más que también dieron negativo. La comunidad se puso en alerta y la consejera de Salud quiso explicar la situación, pidió calma y anunció un teléfono de consultas. Contamos con los sistemas diagnósticos que permitirán descartar
desde el primer momento y en cuestión de apenas unas horas, los casos en investigación y los casos sospechosos de COVID-19. El juicio más largo de la historia en La Rioja continuó desgranando sesiones. El caso contra el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz monopolizó la audiencia provincial. Al encargado de las cuentas con varios gobiernos de Pedro Sanz se le pedían casi 6 años por la supuesta venta fraudulenta de una empresa fotovoltaica. Y las declaraciones de los testigos que desfilaron por el Palacio de Justicia siguieron aportando luces y sombras sobre el proceso. Los dos tenían interés en esa sociedad, eso era evidente, pero no sé hasta qué punto participaban. Ellos lo que nos explicaron es cuál era el procedimiento, porque me parece que había prisa porque a partir de una fecha concreta cambiaban las subvenciones. ¿Convirtió en alguna orden del señor Muñoz o de algún otro superior jerárquico de que los avales de Enfisa tenían que llevar un tratamiento especial? Para nada. En materia educativa, la jornada continua en los colegios volvió a ponerse encima de la mesa. Jesuitas y Paula Montal votaron y decidieron cambiar. Apostaron por un horario intensivo. Todo lo contrario que salesianos y escolapias. A la tercera tampoco fue la vencida en el colegio de Vara de Rey y la jornada continua no salió adelante. Aunque muchos sí que querían este proyecto de jornada, no hemos llegado a los 3/5 del censo. En Logroño, las últimas 6 calles franquistas del Callejero cambiaron de nombre. Y el cambio nos dejó nombres curiosos. El más llamativo fue el de Jorge Vigón. Mudaba su denominación y pasaba a llamarse Solidaridad. Era una de las principales arterias de la capital que todavía conservaba su reminiscencia franquista. Yo no soy muy partidario de cambiar el nombre de las calles. Me da exactamente igual que se llame Jorge Vigón, que se llame Solidaridad. Que está muy bien como está. Para olvidar un poco esos tiempos y que sea pues Solidaridad, pues mejor, ¿no? Es una vergüenza, porque no vamos a saber ni dónde vivimos. Y hubo más cambios. Víctor Pradera pasó a llamarse María Zambrano y García Morato se transformó en Pilar Salarrullana. Un caso curioso fue Yagüe, que perdió su rango de general y en un principio pasó a llamarse Calle Barrio de Yagüe. Pero el consistorio echó marcha atrás. Las quejas populares y un informe técnico que anunciaba el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica les obligó a recular. Finalmente fue rebautizada como Rosa Chacel, una escritora de la generación del 27. Una polémica que también se vivió en la calle. El cambio de nombre, bien. Ahora, que desaparezca de todo lo que es la denominación de Yagüe, que es algo que lo tienen aquí muy arraigado, pues no estoy de acuerdo. Nos conocen en toda España. El barrio de Yagüe, donde está, tanto en fiestas como en deporte, el fútbol. Me parece mal. Me gusta más como ha estado siempre que como lo quieren poner. Tampoco se acogió de buen grado la nueva denominación de la Plaza Alférez Provisional, que pasó a ser Plaza Diversidad. Todo ello a pesar de numerosas firmas que consideraron que la plaza debería llamarse Fuente Murrieta. En Los Lirios por fin se puso en marcha el anunciado semáforo con pulsador para facilitar el paso de la circunvalación, una zona con una alta densidad de tráfico y donde los vecinos reclamaban una solución para mejorar la seguridad. La calle Laurel acogió a unos visitantes muy especiales y durante unas horas se convirtió en un improvisado plató de rodaje. La serie Tres Caminos arrancó en el bar El Ángel, su periplo riojano. Actores como Alex González o Verónica Echegui acapararon la mayor parte de las miradas. Un gran despliegue para una producción con el Camino de Santiago como hilo conductor. Las fechas de San Mateo de nuevo volvieron a sembrar la polémica. El consistorio logroñés decidió recortar las fiestas. Hasta el miércoles 23 se celebren las fiestas San Mateas, comprimir todo lo que se venía desarrollando a lo largo de muchos días en menos días, pero de mejor calidad. Lo hemos expresado desde el primer momento.
Pasaban de 8 a 5 días, un tijeretazo que puso en pie de guerra a hosteleros, feriantes o peñistas. Simplemente quisiéramos criticar a este consistorio que se autodenomina socialdemócrata y que pensamos que de social tiene poco y de demócrata nada, lo está demostrando en hecho tras hecho. ¿Qué hacemos nosotros cambiando cada año, enfrentando a unos con los otros? Toda la vida, ¿cuándo han sido las fechas? El día 20 se lanza el cohete, el día 26 se entierra la cuba. Dejemos de darle vueltas. Deportivamente hablando, febrero fue sin lugar a dudas el mes de la Unión Deportiva Logroñés. El equipo continuó líder después de sumar pleno, 5 victorias en otros tantos partidos. Los de Sergio Rodríguez ganaron en León, en casa ante el Salamanca, en Tudela donde nunca lo habían conseguido, también sumaron los 3 puntos en las Gaunas ante Osasuna B y en Fadura frente al Arenas de Guecho. Una dinámica muy positiva que les llevó a finalizar el mes primeros con un registro extraordinario, 61 puntos y a 13 del segundo clasificado. Creo que tampoco nos tenemos que centrar mucho en la diferencia que llevamos a los rivales. Creo que tenemos que coger lo positivo de esta posición, de esta puntuación y seguir todavía, si cabe, con más motivación, sabiendo lo importante que es quedar primeros, que lo tenemos en la mano, lo tenemos cerca. En Calahorra este mes significó el relevo en el banquillo. Después de que los calagurritanos perdieran en la planilla frente al Guijuelo, la directiva decidió cesar a Miguel Solá y que fuera Diego Martínez el elegido para dirigir los destinos del equipo. Un entrenador joven y muy preparado que firmó con la entidad rojilla hasta junio de 2021. Bueno, personalmente en un momento bueno, he estado todo el año aparte con mi chiquilla viendo fútbol, preparándome para si surgía una oportunidad en Calahorra o en otro equipo del entorno y bueno, pues creo que me llega el momento también de madurez como entrenador, de haber visto diferentes categorías, haber tratado diferentes jugadores. Está claro que el mundo del fútbol y del entrenamiento en sí es una evolución constante, pero bueno, creo que llega en un momento bueno, tanto para mí como también quizás para el Club Deportivo Calahorra, en el sentido de que ojalá seamos capaces de crecer juntos. Pero con Diego Martínez tampoco llegó esa primera victoria de 2020. El técnico debutó en Estella y el Calahorra solo pudo firmar un empate. Falló además un penalti en el 90. Para el Aro Deportivo, febrero fue un mes bueno en casa pero discreto a domicilio. Los jarreros ganaron los 2 partidos en el Mazo ante el Salamanca y el Izarra, pero cayeron en Guijuelo y empataron en Leioa. Un mes con varios enfrentamientos ante rivales directos que llevaron a los de Aitor Calle a acabar con 34 puntos y cada vez más cerca de su objetivo. Que cada vez queda menos, que los 2 equipos queríamos ganar pero ninguno queríamos perder y que cada vez va a ser más complicado conseguir victorias. Los equipos ya no se descomponen, no hay las alegrías que había antes, se convierten en partidos muy tácticos, hay tanto en juego que realmente brilla por la ausencia lo que es pues la parte un poco más futbolística, ¿no? En febrero el EDF se hizo grande. Las riojanas apearon al Español en la Copa de la Reina tras ganar por 0-2 y se plantaron en cuartos de final. Una eliminatoria que se disputó en las Gaunas y que también las de Gerardo superaron y con nota. Se enfrentaron al Betis y con un gol de Jade se plantaron en las semifinales del torneo. Yo sueño en Málaga solo. En Málaga es la final, ya sabéis que estuve 5 años allí y es nuestro objetivo. Por lo menos a mí me haría ilusión pues poder estar ahí en la Rosaleda. Creo que es un momento bonito y bueno, yo creo que ellas se merecen ese reconocimiento, ¿no? Y ojalá pues tengan ese premio. Yo creo que sería muy, muy especial.
Para el Ciudad de Logroño de balonmano, febrero era un mes temido, ya que entre Liga y EHF tenía en 22 días 7 partidos. Un calendario exigente que los de Velasco, sin embargo, sacaron adelante. Ganaron los 4 duelos ligueros que jugaron: Guadalajara, Puerto Sagunto, Cuenca y Cangas. Y en Europa continuaron todas las opciones en la fase de grupos. Empataron ante el PAOK, ganaron a Berlín y solo perdieron en Hungría. Yo estoy tranquilo, el equipo está tranquilo porque estamos ahí arriba, estamos bien, estamos compitiendo muy bien en Europa y yo creo que es un poco el camino. Siempre se lo digo, ¿no? Hay que disfrutarlo porque a lo mejor el año que viene son otras circunstancias, eso nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo sobre todo yo creo que en Europa es disfrutar y en la Liga es apretar los dientes para sacar los partidos como sea. Señoras y señores, bienvenidos al Carnaval de Logroño 2020. El carnaval vino a poner la nota de color. La celebración invadió toda la comunidad. El calor, la música y mucha fiesta tomaron las calles de la comunidad. En Logroño, un multitudinario desfile invadió el centro de la capital y la carroza del Colegio Duquesa de la Victoria se llevó el primer premio. Y con las imágenes que nos dejó el carnaval, vamos a despedir nuestro repaso a febrero.